Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el departamento de análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 43 de la temporada número 2, como siempre, quien te habla Ariel Tejera y me acompaña Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Hola Ariel, buen día. ¿Cómo va? Acá cerrando otra semanita. Semana completa, sí. Semana completa, así es, con muchas novedades, con muchas novedades. Y bueno, como siempre vamos a hacer un repaso de los destacados de la semana. Uno de los grandes destacados, obviamente, tuvo que ver con el anuncio de medidas vinculadas al agro. Y bueno, sobre esto vamos a estar hablando en breve, posibles escenarios hacia adelante en materia de precios. Y bueno, y también vamos a estar hablando bastante de este tema con un invitado muy especial que tenemos para el día de hoy. Juan, ¿viajamos de nuevo? Así es, hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, así que seguimos recorriendo un poco el país con este podcast y los invitados que vamos convocando. Para hablar del tema, yo creo que el más picante de la semana, ¿no? El tuit del ministro de Economía anunciando esta extensión temporal de la rebaja de retenciones para trigo y cebada, ¿no? Y bueno, y confirmando también, por otro lado, no hay que descuidar el tema de que confirman que vuelven a las alícuotas anteriores para los cultivos de la cosecha gruesa, ¿no? Soja, maíz, sorgo y girasol. Tal cual, tal cual. Y bueno, sobre esto vamos a intentar hacer un doble clic. Vamos a focalizar en maíz y soja, hacer algunos análisis y bueno, y después ya estaremos metiéndonos de lleno en el tema trigo y cómo toda esta medida podría estar impactando en la nueva campaña, una campaña muy prometedora, junto al invitado especial que tenemos en el día de hoy. Así que bueno, Juan, como para arrancar, si te parece, breve repaso de materia internacional de ¿Qué precios. pasó afuera? A ver. $3 arriba para la soja en Chicago, 6 para el maíz y bueno, el trigo también ganando cerca de $6. Una semanita ligeramente positiva para los granos, algo de firmeza por allí. Después, bueno, de algunas semanas que habían transitado con bastante volatilidad, incluso con algunas caídas. Bueno, vemos una semana por lo menos donde los precios se Sí. defendieron. Veía las gráficas hoy viernes temprano, semana positiva en general para los tres cultivos, salvo la última rueda con alguna corrección, ¿no? Pero bueno, con variaciones semanales positivas entonces. Tal cual. Bueno, obviamente, ¿no? En un contexto de foco en lo que tiene que ver con la siembra en Estados Unidos. Donde todo estaría marchando de una forma bastante favorable para lo que sería un campañón de maíz y una buena campaña de soja en el país del norte. Bueno, dentro de unos 15 días aproximadamente tendremos nuevas actualizaciones de USDA, ¿no? Sobre hojas de balance y demás, así que bueno, va a haber que estar muy atentos a todo eso. Bueno, y semana a semana, los días lunes que tenemos también reportes semanales de avance de tareas y evolución de cultivos. Bien. Bueno, pasando al plano local, estuvimos la soja perdiendo algunos dólares en la semana en las distintas posiciones, un maíz que operó de estable a firme, con buenos precios en lo que es el segmento de descarga muy cortita, ahí dando cuenta, ¿no?, de algunas necesidades que aparentemente estaría teniendo la exportación. Pero bueno, obviamente, ¿no?, los $200 quedan bastante atrás y ya son lamentablemente parte de otra historia. Y sobre todo, si uno ya piensa en lo que está por venir hacia adelante, no voy acá quizás hacer, ¿no?, el llamado de atención, cuidado con la estacionalidad del maíz, porque bueno, estamos, ¿no?, en breve arrancando lo que es una gran cosecha de segunda en Sí, me Argentina. parece que hay un panorama de fundamentos para el maíz amenazante, ¿no? Para precios, porque si se da toda la siembra en tiempo y forma, como viene en Estados Unidos, se termina concretando el incremento de área, salto productivo, decíamos, primeras estimaciones de Luzda, cerca de 400 millones de toneladas. Se recompone la hoja de balance y bueno, tranquilidad por el lado de la oferta. Y acá todavía falta ingresar todo lo de segunda, digamos como que el maíz se enfrenta a un panorama un poquito más complicado para precios. Y estacionalmente sí, todavía le Sí. podría enfrentar un escalón de precio un poquito más abajo. No así la soja, que, bueno, bastante compromiso en Estados Unidos con lo que es caída de área y un escenario de rindes que debería ser muy bueno para poder repetir la producción del año pasado. Y en términos de hoja de balance, podría estar un poquito más ajustado. Esto afuera, y acá, bueno, que la cosecha ya prácticamente llegando a su fin y en breve comienza a tener ya carry hacia adelante la soja, ¿no? Uno podría pensar en una tira de precios que ya en breve empieza a ser ascendente, ¿no? De acá a fin de año. Sí, y bueno,
después de los anuncios, ¿no? O de la reafirmación de lo que comentaba el ministro, habrá que ver también cómo se empieza a desenvolver todo hacia adelante. Ahora vamos a hacer un doble clic ahí. Pero sí, comparto lo que estás planteando, Juan. Y bueno, y después por otra parte, trigo, algún repunte para el trigo, con posiciones de esta campaña ya arriba de $200 y también en torno a la cosecha arriba, en torno a $200 para diciembre, no había aflojado un poco hacia la semana pasada. Pero bueno, estamos en estos valores, un mercado con muy poco pase, ¿no? Muy poco diferencial de precios entre la campaña actual y la nueva, lo que es un poco raro para esta época del año. Y bueno, y sobre todo pensando en el campañón que se viene allá adelante, ¿no? Sí, yo creo que podríamos pensar en términos de dinámica comercial, en una campaña, en un empalme de campañas, digamos, bastante tranquilo, ¿no? Y así lo demuestran un poco los spreads, porque trigo disponible, digamos, de la campaña actual todavía deben quedar unas 5 o 6 millones de toneladas guardadas y pendientes de negociar, digamos. Y si uno tiene en cuenta lo que es el consumo interno, que es bastante estable, 500.000, 600.000 toneladas por mes, deberíamos llegar recontra sobrado a la cosecha nueva y inclusive podríamos pensar también en que todavía se puedan exportar unas 2, 3 millones de toneladas más, ¿no? Dependiendo del mercado exportador y bueno, cómo se comporte la demanda de Brasil. Pero bueno, en términos de oferta, deberíamos llegar a una campaña nueva ya por noviembre, diciembre, sin ningún problema, ¿no? Y sí, con una campaña que luce recontra prometedora. Tal cual, Juan. Bueno, vamos a analizar un poquito los precios y los escenarios a la luz de las últimas medidas que anunció el gobierno, esto que adelantabas vos, Juan, en un tuit de Caputo, ¿no? Esta idea de, bueno, por una parte, mantener el recorte en las alícuotas de derechos de exportación para todo lo que es la fina, algo que en algún punto aporta previsibilidad de cara a una nueva campaña que está próxima a ser sembrada, ¿no? Y bueno, y donde los productores deberán tomar decisiones y bueno, esto en algún punto aporta un horizonte temporal de cierta previsibilidad. Vamos a hablar de esto en detalle con el invitado, pero me parece que estaría bueno hacer un doble clic también en la otra parte del anuncio, que tiene que ver con la vuelta, digamos, a las alícuotas, o por lo menos el anuncio de que, como bien dijiste vos, Juan, el resto de los productos, soja, maíz, girasol y sorgo, volverían a tener las alícuotas que veíamos, ¿no? O por lo menos así lo confirmaba el tuit, ¿no? Que Tal vuelven cual. a las alícuotas anteriores al 27 de enero, que fue el día que salió el decreto este de la baja temporal hasta el 30 de junio. Así es. Bueno, acá obviamente, ¿no? Que hay especulaciones de todo tipo, ¿no? Cuando podemos armar todo tipo de escenario de si efectivamente esto va a ser así o no. Pero bueno, siendo que se viene y se está anunciando, o acaba de ser anunciado, ¿no? Por el ministro, parecería raro, ¿no? Que salga el ministro a anunciar una cosa si en un mes pensaran tomar un rumbo distinto. Puede ser, estamos en Argentina, pero bueno, hoy por hoy. Sí, pero por lo menos siempre fueron bastante cuidadosos con el tema credibilidad, entonces yo supongo que esto se va a dar así, como lo dije. Tal cual, daría la sensación de que no habría mucho margen para pensar en que se mantendría el recorte de alícuotas para soja, maíz, girasol y sorgo, sino que más bien volverían a las alícuotas que veíamos en enero. Bueno, y acá no es donde la situación, digamos, empieza a tomar algún color un poco quizás preocupante para los números, porque hoy estamos en un mercado, como bien decías vos, ¿no? Que muestra mucho carry, por ejemplo, para la soja hacia adelante. Tanto para lo que es desde la posición dispo a lo que es julio o a lo que es Noviembre. noviembre, ¿no? Entonces, bueno, acá se empiezan o empiezan a aparecer muchos interrogantes sobre, bueno, cuál va a ser el derrotero que tome el mercado en un contexto donde cuando uno mira los valores FOB de aceite, harina, del mismo coroto de soja, para, por ejemplo, posición de junio, julio, o cuando uno mira hacia más adelante, si uno piensa en volver a las alícuotas de retenciones pasadas, estamos hablando de darle un hachazo, ¿no? Importante a la capacidad teórica de pago de la exportación para la segunda mitad del año. Y bueno, no podemos incluso llegar a pensar en precios que estarían cerca de 25 o 30 Sí, dólares en ese por sentido debajo. sufriría mucho más la soja que el maíz, ¿no? Tal Recordemos que cual, soja, poroto, temporalmente le habían bajado al 26%, retornarían a 33%, y en subproductos, harina y aceite de 24,5%, retornarían a 31%, ¿no? tal Un cual. salto en puntos porcentuales mucho más grande que lo del maíz, que es de 9,5 a 12, A ¿no? dos, exacto. Y bueno, pero bueno, así todo, ¿no? Eso, en algún punto, cuando uno mire el mercado, parecería que eso no estuviese preciado, ¿no? Cuando uno mira el mercado, estamos con
precios tanto para julio como para las posiciones posteriores que se ubican muy por encima de la capacidad teórica de pago de la exportación, considerando esas alícuotas, ¿no? Sino que más bien parecieran estar parados en un mercado similar al que estamos viendo, ¿no? en la actualidad, donde todas esas alícuotas están vigentes. Así que bueno, acá no se abre un poco eh, digamos, los interrogantes sobre qué es lo que va a pasar a partir de julio. Creo que por lo menos hay que ver en qué medida a lo mejor la exportación adelanta declaraciones juradas de venta al exterior, con todos los costos que eso, financieros que eso puede llegar a conllevar, para intentar capturar efectivamente esa alícuota diferencial. Y bueno, y en qué medida podrán seguir manteniendo cotizaciones cercanas a las que estamos viendo, y en qué marco temporal, o bueno, en algún momento todo lleva a pensar que más tarde o más temprano, si efectivamente volvemos a los valores de derechos de exportaciones Podría sentirse en los previos, precios. podría sentirse en precios, sí, como decimos, ¿no? Quizás con algo de delay, pero, o de rezago, pero seguramente vamos a ir hacia un mercado mucho más condicionado en materia de cotizaciones. Así que bueno, esto es como para estar alertas, ¿no? Y tenerlo en cuenta al momento de tomar decisiones y quizás no dilatar demasiado eh, esta cuestión, ¿no? Nosotros, bueno, analizábamos algunas alternativas en la semana, quizás, bueno, para perfiles más conservadores, pensar en capturar el precio de dólar billete, ¿no? De los productos que hoy vienen bastante o todavía se siguen manteniendo en niveles muy atractivos en este contexto de retenciones o alícuotas reducidas todavía para la soja y para el maíz, o bien pensar en alguna venta y para los que tienen algún perfil un poco más moderado, pero bueno, que siguen buscando cobertura de dólar, algún bono dólar link que te permita alguna rentabilidad en dólares debido a los niveles de cotización que están, o las cotizaciones que están mostrando hoy en el mercado. Y bueno, y de esa forma estás dolarizado y además obtener una rentabilidad. O para perfiles más arriesgados, no, obviamente buscar algún tipo de ganancia de capital colocando en algún bono hard dólar, una L30, un GD, eh, que hoy por hoy están rindiendo entre 10 y 12%, pero con alguna posibilidad de pensar en una caída en estas tasas, si cae el riesgo crediticio de argentinos, si se vuelve Argentina con un poco más apetitosa para los inversores, ¿no? Bueno, bonos que podrían mostrar algún tipo de ganancia de capital, bonos en dólares, hard dólar. Así que bueno, ideas como para quienes busquen hacer algo, y no dilatar demasiado la toma de decisiones sobre la producción. Y de nuevo, alertar sobre el escenario que estamos viendo hoy, donde y que estamos transitando actualmente, que decimos tiene unas alícuotas y podríamos estar en uno muy distinto si efectivamente vuelven a sus niveles originales, tanto para soja como para maíz. Bien. Bueno, Juan, no sé si tenemos algo de clima y de producción local como para cerrar. Sí, un breve repaso de lo que estuvo pasando con el clima. Bueno, lo anunciábamos ya en el episodio pasado, todo lo que era el pronóstico para el fin de semana pasado. Y además, mientras grabábamos, me acuerdo, ya habíamos recibido algunas imágenes y videos de clientes de la zona, la franja norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, unos eventos climáticos desafortunados, acumulando muchísimos milímetros de agua en muy pocas horas. Algunas partes arriba de 200 milímetros en pocas horas. La verdad que, bueno, generó bastante inconvenientes, campos anegados, bueno, cortes de ruta, todo lo que se vio durante el fin de semana pasado. Bueno, resto de provincia de Buenos Aires, más hacia el centro y hacia el sur, menos milímetros, 60, 50, 40, todo lo que es zona sur de Santa Fe, y algo de Entre Ríos lo mismo, pocos milímetros, que bueno, en algunos casos viene bien para seguir acumulando reservas de humedad en los suelos y encarar la siembra de trigo. En lo que tiene que ver con pronósticos, también Sí, siguen. te interrumpo un segundito que esto que comentaba Juan, Sí. se hablaba de unas cerca de 200 y algo mil de hectáreas en zona núcleo, sobre todo en zona norte, Sí. norte de Buenos Aires, que habían estado afectadas por sobre todo estas lluvias bastante intensas y mostraban algunos signos de inundaciones. Sí, sí, seguramente tengamos algo de pérdida de área Y cosechable ahí, sí, sí. había, ¿no?, algo de duda sobre qué podía pasar ahí en una campaña que la tendencia de las últimas semanas venía siendo en todo caso revisiones al Sí. alza en la estimación de producción y bueno, acá opacando un poco Bueno, este entonces, desenlace en la recta final, ¿no? con base a los últimos números y proyecciones, ya deberíamos pensar en cosecha que serían niveles techo, ¿no? Mm. Sí, sí, Dejaríamos de seguramente. ilusionarnos con números Tal mayores, cual. ¿no? Por los últimos eventos. Y bueno, te decía pronósticos, algo más de lluvia que se estarían dando el finde,
quizá un poquito el sábado y el domingo, pero bueno, bastante firmes los pronósticos para el lunes y martes, y sobre todo también en la región este del país, ¿no? Provincia de Entre Ríos, otra vez las mismas zonas que tuvieron afectadas el fin de pasado, todo lo que es franja norte de la provincia de Buenos Aires, norte, noreste, donde estarían acumulando los principales caudales, norte de Santa Fe y Chaco también, y Corrientes, así que bueno, esperemos que no traigan gravedad ni daños esta vez. Y bueno, en cuanto a avance de tareas, veíamos datos al día jueves de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Ya tenemos la cosecha de soja en un 75% realizada, ¿no? Zona núcleo ya terminada en los últimos días. Cosecha de maíz, 39% y avanza muy poquito, semana a semana, a la espera, ¿no?, de todo lo que es el maíz tardío y de segunda. Y sí, para destacar, ya arrancó la siembra de trigo, ¿no?, como es de esperarse a esta altura del año. Tenemos casi un 4% de avance a nivel nacional y algo retrasada, ¿no? Deberíamos estar ya en un número más cercano al 15-20% de avance hoy en día. Para lo que sería fin de mayo, ya debería estar arrancando fuertemente en todo lo que es zona núcleo. Y bueno, todo este retraso un poco explicado por falta de lluvias y humedad en la región norte del país, que es por donde se arranca la siembra. Y dicen que si se llegan a dar lluvias en estos días, no se descarta que finalmente tengamos una mayor intención de siembra en la parte norte. Y en todo lo que es zona centro y Buenos Aires, bueno, retraso de lo que es cosecha de soja y de maíz por estas zonas anegadas y exceso de lluvias, que quizás puedan estar retrasando un poco lo que es siembra de trigo también. Bueno, Ariel, si te parece, vamos a comenzar con la entrevista que teníamos organizada para el día de hoy. Yo creo que vamos a charlar con una persona que es muy oportuna porque, sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes de la semana fue el comunicado, ¿no?, del ministro de Economía a través de redes sociales, donde anuncian lo que sería extender esta baja temporal de retenciones al trigo y la cebada hasta marzo de 2026, ¿no?, en lugar del 30 de junio de este año, que era como estaba pactado en el decreto, ¿no? Así que para eso vamos a charlar con Martín Vizcaizaque, que es presidente de Argentrigo, una institución que nuclea y representa a todos los agentes participantes de la cadena de trigo en Argentina. Y bueno, nos va a contar un poco cómo tomaron la medida en el sector, qué análisis hacen, qué impactos puede tener. Martín, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Juan Manuel? Ariel, acá estamos con un poco de frío en Necochea y acá en el campo, peor nomás. Bueno, acá en Hola Rosario no Martín, tanto. bueno, muchas gracias por conectarte y acompañarnos en este espacio. No, gracias a ustedes. Bueno, Martín, como mencioné un poco en la introducción, ¿no? A raíz de la noticia reciente sobre el tema de mantener esta reducción en los derechos de exportación para trigo y cebada hasta marzo. Bueno, comentá un poco cómo tomaron la medida ahí desde Argentrigo, qué análisis hacen, qué impactos consideran que puede tener en la cadena y demás. Mira, justo el lunes estábamos reunidos en comisión directiva de Argentrigo y estábamos charlando este tema, ¿no? El tema de, bueno, cómo veíamos el cultivo, cómo iba a ser esta campaña y veíamos la necesidad para darle un empujoncito al cultivo, y más allá de que veíamos que había muy buena intención de siembra, ya todas las bolsas, todo, había muy buena intención de siembra, más que nada por un tema de agronómico, ¿no? Había humedad en los perfiles, necesidad de volver a encuadrar las rotaciones, pero cuando íbamos a los números, la cosa se estaba poniendo áspera. Entonces, decimos, somos el cultivo que ahora se siembra, necesitamos tener un poquito de changüí, de un poquito de ver que esto empuje. Y entonces estábamos elaborando un comunicado, poniendo, viste, blanco sobre negro cómo estaba la situación del sector y lo importante que era para el sector ver que el gobierno está escuchando y está mirando las variables. Entonces, Ramiro Costas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires hizo un trabajito donde simuló a ver cuánto tendría que invertir el Estado en mantener esta reducción para trigo y cebada. Y daba más o menos en números redondos $100 millones. Uh-huh. Comparado con el presupuesto de un país y todo, es nada. Y el impacto realmente, o sea, que vos me decís, che, el 2,5% parece que es poco, pero junto a otra parte del trabajo que hizo Ramiro, que era de en cuántas zonas
cuál era la probabilidad de cubrir los costos del cultivo, y vos veías que el mapita hoy se estaba poniendo todo rojito, salvo la provincia de Buenos Aires, con este 2,5% que parece poco, el colorcito cambiaba, ya pasaba a estar un poquito. Empieza a incluir más zonas productivas, ¿no? Exacto, la provincia de Buenos Aires ya pasaba que había tenías mucha probabilidad de cubrir los costos. En el sur de Santa Fe, centro de Santa Fe, lo mismo, Entre Ríos lo mismo, y la zona norte es la que sigue pintadita un poquito de rojo, donde también todavía ahí tienen un déficit hídrico, entonces las estimaciones de rinde que uno puede, las proyecciones de rinde que uno puede poner son más conservadoras, ahí mantenía un poquito el rojo. También tenemos el cálculo que si bajás a cero las retenciones de trigo y cebada, ahí el impacto creo que sería de unos $1.000 millones. Pero bueno, era un trabajo y le estábamos haciendo el comunicado, tratando de sostener todos los puntos de vista de la cadena, porque cuando es la cadena estás desde ciencia y técnica hasta quien produce los fideos. Y bueno, y ahí, viste, tenés todo, porque el que produce los fideos, si vos le sacás retenciones, le aumentás los costos. Y si ellos están teniendo también un problema que es la apertura de las importaciones, cuando todavía no estamos haciendo todas las reformas impositivas para que una industria también sea competitiva con un producto que ingresa, sin arancel. Entonces es un equilibrio manejar en la cadena. Estábamos armando el comunicado, ahí lo estábamos ya, casi, lo teníamos consensuado y sale la noticia. Entonces la noticia es celebrar que es, viste, un pasito adelante y que por lo menos te muestra que están mirando las variables. Más allá que a todos quisiéramos, a lo mejor, che, esto es poquito, bueno, pero lo que vos ves es que están mirando las variables, que están siguiendo un camino. ¿Te gustará el ritmo, no el ritmo? Me podrás poner dudas, pero ¿por qué hasta marzo? ¿Por qué ya no lo mantenés? Bueno, ¿por qué no incorporaste al resto de los cultivos? Hay mucho por decir, Sí, pero vos ves que por lo menos están mirando y vas en una dirección. Sí, se podrá Hemos objetar tenido mucho, años pero donde... por lo menos, Sí, no, te digamos, decía que un paso muy pequeño, pero en la dirección correcta, por lo menos, ¿no? Exacto. Hemos tenido años que vos también mostrabas que el 1 más 1 era el 2 y seguía siendo 3, ¿viste? Y miraban para el 4 y miraban para el -4. Entonces, decir que, bueno, por lo menos están mirando las variables y toman una acción, por más chiquitita que sea, en el camino correcto, bueno, se celebró en toda la cadena. Vieron que esto era un pasito, no estamos diciendo que es, viste, no, que se solucionaron los Y problemas. además, Martín, me parece que está anunciada en un momento oportuno y con un plazo temporal que, bueno, obviamente, no todos preferiríamos que sea más allá de marzo, pero por lo menos aporta un horizonte temporal y por lo menos como viene siendo hasta ahora todo lo que se va anunciando, que más o menos termina cumpliéndose, digamos, genera cierta también previsibilidad de cara a todo lo que es la nueva campaña, ¿no? Porque más allá de la baja retenciones, el timing también creo que se da en un momento bastante Sí, justo oportuno, antes de ¿no? empezar a sembrar y contemplando también todo el periodo ya de cosecha. Exacto. O sea, y viste, uno leyendo las redes que ves las críticas, te dicen, marzo, concentrás entonces la oferta. Ahora, cuando estudiamos a ver cómo se comporta el productor, viste, y sobre todo el productor de la zona núcleo, de la núcleo pampeana, vos ves que escupe el trigo. El trigo es un cultivo financiero que llega en enero, los venden porque quieren hacerse de los mangos. Los que ahorramos en trigo somos los del sudeste, de la provincia de Buenos Aires, que por tradición y que cada vez lo vemos más complicado, pero si vos ves hoy dónde está el trigo, en dónde queda trigo en Argentina, es acá en el sudoeste y sudeste. En la zona núcleo ya se vendió muchísimo. Por algo Rosario, el 70% de las exportaciones de trigo salen por Rosario. Viste, uno cuando empieza, yo antes de estar en Argentrigo y todo esto, si vos me preguntabas, para mí era al revés. Los puertos del sur eran los que más exportaban, y no, de Rosario sale el 70% del trigo. Y vos ves que hoy ves que la entrada de camiones en Rosario es muy baja de trigo, pero porque ya escupieron trigo
a lo perro en diciembre y enero. Entonces, esa crítica de que marzo se va a hacer un cuello de botella, bueno, si el productor sabe aprovechar los tiempos, empezamos a usar de nuevo las herramientas de mercado, volvemos a ver los put, los call, los mercados de futuros, bueno, nos da tiempo para manejar y poder armar una estrategia. Creo que también tenemos que empezar a trabajar, porque bueno, el número no está fácil, por más que nos dieron este 2,5, el número no está fácil, sigue estando negativo en muchas zonas, donde le ponés ya todos los costos, no solo los directos, y el número está muy, muy finito. Así que tenemos que hacer todos los deberes productivos y comerciales. Esperemos que acompañe el volumen, por lo menos. Bueno, a eso, por eso digo, hoy no podemos fallar en lo productivo. Claro, En lo productivo no podemos fallar porque ya no tenemos créditos subsidiados, tasas pasivas, pagar en pesos, comprar en pesos para después pagar. No, hoy tenemos que ser muy buenos produciendo y muy buenos comercializando. Sí, ya no tenemos changüí. Hay que planificar mucho la campaña. Sí, creo que coincidimos con Martín porque cuando uno mira por lo menos escenarios así muy modelos genéricos, ¿no? de ingresos y costos, cuando uno mira el trigo de diciembre, bueno, a precios de ayer, $200, es como que te exige por zona obtener un rendimiento de bueno para arriba, ¿no? Cuando flaqueas con lo productivo, con este precio empiezan a dar un poco rojo los números, ¿no? Sí, y la única forma de que enganche es haciendo la secuencia el margen trigo-soja, pero la soja tampoco es que está para tirar manteca al techo, Sí, no entonces está tenés muy que ser sobrado muy tampoco. bueno en los dos, muy bueno en los dos cultivos. Entonces cuando vos ves ahí la situación, bueno, no está para chambones, eso diría mi abuelo. Bueno, entonces a ponerse las pilas con ser finito en lo productivo, celebrar este 2,5 de retenciones que se mantienen en baja hasta marzo y ojalá que los precios internacionales también acompañen un poco y hagan lo suyo. Y bueno, pasando un poquito más a temas de mercados actuales, ¿cómo estás viendo la dinámica comercial? Es decir, el trigo este que vos decís que todavía debe quedar almacenado, sobre todo en la parte sur, la dinámica del mercado interno, no sé si ves lugar a que se dé otra ronda de exportaciones, no sé si Brasil todavía estará presente o no. Digo, pensando en el empalme de campaña, digamos, con lo que queda, yo entiendo que debería ser tranquilo, ¿no? Hasta que llegue la oferta nueva ya por noviembre, diciembre. Sí, trigo hay. La tirantez que puede haber en el mercado es que el trigo está en el sur y los molinos y la exportación va hacia Rosario, está en Rosario. Cuando vos ves en la zona centro es donde está la mayor densidad de molinos y de donde también van los compradores, porque en esto hay una dinámica que tenemos que volver a trabajar desde el sur de la provincia, de que Brasil vuelva a comprar en Quequén, porque, viste, ya entre los problemas, el puerto ya ha mejorado mucho, el puerto de Quequén, ya la logística en el puerto es buena, todavía nos queda un poquito de logística en tierra, es lo que está faltando, pero el puerto ya no tiene esos problemas, esas demoras, que la altura de ola, en eso el puerto mejoró mucho al entrar la otra terminal, viste, ahora hay 3 terminales, también dio esa dinámica, pero el tema es la calidad del trigo, que este año es muy buena en Quequén. Este año dio la calidad muy buena, no tanto como en Rosario, estamos un poquito abajo en peso hectolítrico, pero igual el peso hectolítrico en Quequén está muy bueno, está en 78 el promedio, según me había dicho Gabriel Cabarrino de la Cámara de Buenos Aires, con buen contenido de proteína. Pero bueno, no fuimos constantes y esto es un poco por la estrategia que fuimos teniendo en el sur de la genética francesa, de priorizar el rinde, el viejo lema, la calidad no me la pagan, ¿para qué voy a hacer calidad? Bueno, Brasil en eso, viendo un poquito eso, empezó a comprar más en Rosario. Entonces vos tenés hoy que la demanda fuerte está en Rosario, tanto para exportación como de molinos. Entonces, en alguna época del año empieza a pujar en Rosario y vos ves que se empieza a desacoplar el precio de Rosario con el de Quequén, incluso con el de Bahía, porque todavía a Brasil va a Bahía a comprar. Entonces, Quequén es la que queda desacoplada en precio. Hace un año y pico hemos estado a $30 de diferencia entre Rosario y Quequén. Hoy está bastante, está en paridad los precios,
Generalmente en enero también están en paridad, porque es como te digo, el diciembre-enero el productor de la zona de núcleo escupe el trigo. Si no lo escupiera, ahí, estando la demanda ahí, capaz que también hubiésemos visto hay una puja más alta de precio. Y bueno, y el mercado de trigo es complejo, porque si bien, o sea, el trigo es muy importante para la alimentación humana. Cuando vos lo ves, el porcentaje diario de calorías y de proteína en la dieta de los seres humanos en el mundo está abastecida principalmente por el trigo. Por eso es un grano tan político. Incluso en China e India. En China en calorías el arroz es el principal, pero el segundo es el trigo. Y en proteína, como el trigo tiene más proteína, la proteína la aporta el trigo. Entonces es un grano muy político. Ya cuando vos ves la superficie en el mundo de trigo no aumenta desde el año 60, lo que fue aumentando fue el rendimiento. En cambio vos ves maíz, soja, la superficie aumentó considerablemente en el mundo, pero la de trigo no aumentó porque ya está todo lo que se puede sembrar de trigo se está sembrando de trigo. Porque es un grano importante. Y encima estamos teniendo ahora todo una campaña, bueno, no es campaña, no sé cómo decirlo, pero cuando yo era chico, mi mamá es nutricionista y trabajaba en el hospital de clínicas, en la cátedra de dietoterapia, y todos los casos raros le llegaban a ella. Y yo era chiquitito y teníamos una amiguita que era celíaca y cayó ahí al hospital de clínicas, porque no era una enfermedad común. Hoy escuchás celíacos e intolerantes al gluten, no sé, estás en una reunión que hay 10, 2 te dicen que son intolerantes al gluten. Entonces estamos como si fuera el azúcar de hace 30 años, ¿viste? Que fue toda la campaña. Bueno, con el tema del gluten, con el tema de las harinas, hay toda una campaña que hay que ¿viste? Dimensionar y ir con datos precisos a ver hasta dónde llega. Y eso te hace que el mercado ¿viste? Es un mercado que le cuesta aumentar la demanda. Viene despacito el aumento de demanda, la producción tampoco es que está creciendo, está siempre entre 790 y 800 millones de toneladas en el mundo, y el consumo está muy cerquita. Estamos casi ahí pegaditos, pero no tenés la dinámica que tiene la soja y que tiene el maíz. Y eso, si lo trasladamos a Argentina, cuando vos ves qué países producen y qué países compran trigo, vos ves que están todos en el hemisferio norte. Nosotros estamos bien lejos de todo, salvo Brasil, que es nuestro mercado que tenemos que cuidar, y ya sabemos también encima la política de Brasil, que es la de querer autoabastecerse, la de trabajar mucho. El Embrapa está trabajando bárbaro, llegó a tener 2 puntos más de proteína en el sur de Brasil por el trabajo que están haciendo. Tienen ellos el problema de las micotoxinas. Por madurar el trigo en un ambiente de calor y humedad, siempre generalmente tienen ese problema de micotoxinas, por eso ellos necesitan de nuestro trigo que no tiene micotoxinas para mezclarlo y disminuir las partes por millón, y si ellos están muy pasados, ellos lo exportan como forrajero. Tienen ya esa estrategia. Pero todo esto te marca que es un mercado muy difícil y que si nosotros seguimos con la postura sobre todo los productores, porque los que tenemos que cambiar la postura somos los productores, de que yo produzco y que alguien lo venda, en trigo eso no da, porque nosotros cuando vos ves en el ranking mundial, a ver en qué posición estamos, quiénes producen trigo y quiénes exportan, y hay montones de países. Y nosotros estamos en el 7º, 8º lugar. Estamos ahí, o sea que si nosotros decimos, no te voy a exportar trigo, no pasa nada, alguien nos va a reemplazar. Distinto a soja y maíz, que ahí está Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, y después venimos nosotros. Y después no hay mucho más donde rascar la olla. Acá en trigo no. Entonces, si nosotros no armamos una estrategia de producción y de comercialización, entendiendo que la comercialización es para un cliente interno y un cliente externo, eso del saldo exportable, ¿viste? Si me sobra exporto, no, porque ya eso va a precio de descuento. Claro, bueno, entonces, juntando un poco todo lo que decís, tenemos una amenaza seria entonces con Brasil, con su intento de política de autoabastecimiento, y también lo que mencionás que acá la parte interna o la demanda interna es súper estable, digamos, y no crece, digamos.
Y no crece porque ya tenemos el consumo argentino de harinas, mira, ahora no me acuerdo el dato, pero estamos a tope, ya no nos entra más factura, ni medialuna, ni bollito, ya bizcochito palmate, ya los estamos comiendo todos, ya no nos entra más pan, no nos entra más harina. Ya estamos, todo lo que podíamos comer lo estamos comiendo. Entonces, tenemos que tener una estrategia de producción y de comercialización. Y en la cadena esto es donde se tiene que discutir, porque realmente para armar una estrategia país tenemos que estar todos de acuerdo y todos tirando. Y bueno, y eso es muy difícil cuando vos tuviste políticas, como te decía, cierre de exportaciones, ROE, cupo de volúmenes de equilibrio. Todo esto atenta a una política, a una estrategia comercial seria de cualquier país. Porque lo que tenemos que entender es que en trigo, como es un commodity, pero no tan commodity, en trigo nosotros tenemos que vender un producto y un servicio. Nosotros tenemos que asegurarle al político de cualquier otro país que ese grano en esa calidad lo va a tener. Porque como te decía, es muy importante para la alimentación humana y un político no quiere tener problemas que si hay o no hay comida para su población. Bueno, y cuando sí. El rol clave, digamos, de Argentrigo y de este tipo de instituciones en general, ¿no? Cuando nuclean a todos los participantes de una cadena, al productor, al consumidor interno, a los exportadores, digamos, para, a través de estos estudios que hacen, conocer el impacto que tiene cada uno, ¿no? Sí, y ese es el difícil, y esa es el desafío de Argentrigo, de volver a construir confianza, porque como te decía, cuando vos tuviste gobiernos donde determinaban quién era el ganador, quién era el perdedor, quién ponía y quién recibía, la confianza en una cadena se pierde, y vos hoy es muy común escuchar esto, el productor no me pagan la calidad, el otro, che, yo esto cómo lo vendo, tenemos problemas desde en el estándar de comercialización hasta todo, y es muy difícil sentarnos a discutir los temas, desde la propiedad intelectual, de las semillas, hasta los atraviesa un estándares montón de de cuestiones. comercialización, porque bueno, no hay confianza, tenemos que construir la confianza para poder sentarnos y empezar a agrandar la torta en vez de pelearnos por una porción más grande de una torta cada vez más chiquita. Ese es el mensaje que uno está tratando de dar en Argentrigo, pero hay que construir confianza. Y la verdad que en la cadena lleva tiempo por la historia que tenemos. No hace nada que que el subsidio, que el fideicomiso, que el costo. Entonces eso, que el volumen de el saldo cupo de exportable. exportación, es realmente difícil entender esto, que todos lo entendamos, que no es una lucha, ¿viste? A sangre, quién se queda con la porcioncita más grande, sino que entre todos tenemos que hacer crecer, porque bueno, vos ves que Brasil tiene una política, Rusia tiene una política, la Unión Europea tiene una política, estamos compitiendo con Rusia, que está en guerra y nos está complicando la vida. El día que Rusia realmente pase a trabajar en serio, bueno, ¿cómo hacemos para nosotros colocar nuestro trigo si no lo tenemos diferenciado? Y no solo el producto, sino el servicio. Es decir, va a estar. Vos necesitas tu trigo, no te preocupéis. En enero, en marzo, en junio, en julio, en agosto, va a estar tu trigo ahí. O sea, eso lo tenemos que entender como productores y que somos parte de una cadena, y no es que yo sembré un trigo de calidad, un grupo 1, y me tienen que pagar $20 porque rinde un 20% menos. $20 más, porque no es así. Tenemos que participar en la cadena, escuchar al resto, y no es todo tan fácil. Y hay que compartir las ganancias, el famoso ganar-ganar. ¿Viste? Lo que pasa es que cuando escuchás el ganar-ganar, todos te dicen lo mismo. No, yo quiero que todos ganen, pero yo quiero ganar mucho más que ellos. Entonces ese no es el ganar-ganar. Bueno, muy interesante, Martín, la verdad que la visión y la forma de trabajo que tienen y la propuesta que acercan. ¿Llegamos a las 7 millones de hectáreas entonces? ¿Nos acercamos o no esta campaña? Yo creo que sí, yo creo que vamos a estar cerca. O sea, muchos me preguntan, con esta reducción, al mantener esta rebaja, ¿se va a aumentar el área? El tema es que tuvimos el evento climático hay muchos campos anegados, muchos campos que les va a costar.
muchos campos que tienen que cambiar de ciclo largo, con suerte capaz que si llegan a un ciclo corto, pero sabes que el ciclo corto te rinde menos. Estábamos diciendo que si no estás teniendo 5.000 kilos en muchas zonas, ya te vas a un rojo muy rojo, que después no lo recuperás con una soja. Entonces, bueno, hay que ver ahí. Yo no creo que vayamos a tener más hectáreas, pero no creo que bajemos de las 6,7 que pronosticaba la Bolsa de Buenos Aires hace un tiempo. Creo que vamos a estar ahí porque esta humedad, el trigo también, que era un poco lo que decíamos en el comunicado, es una herramienta tecnológica muy válida para el manejo eficiente del agua. El cultivo el cultivo de trigo pasa a ser como un cultivo de servicio. Te ayuda a manejar las napas. ¿Viste? Eso a veces cuesta entenderlo cuando te decían, no, que la siembra directa favorece las inundaciones. No, el tema es que vos con la siembra directa vos vas mejorando el suelo, te hace una esponja, hace que se infiltre más, pero cuando vos no tenés nada de evapotranspirando ahí arriba, una vez que se llenó la esponja de agua, si sigue lloviendo y el agua empieza a escurrir. Entonces el trigo, en este caso, que estamos con las napas tan altas y con tanta humedad, el trigo te evapotranspira esa agua, o sea que no es que esa agua se pierde o escurre, sino que esa agua captura dióxido de carbono, captura energía, forma biomasa, mantiene al suelo vivo. Entonces el trigo es una herramienta fundamental para poder manejar el agua. No te digo que sea la única ni que es que te va a hacer, pero sí, es una herramienta. En la cajita de herramientas es una pinza, una tenaza, ¿viste? Que siempre necesitas. Entonces, está piola también esto de poder utilizarlo y ahí es donde, bueno, el ciclo corto hay que evaluar. Me rinde un poquito menos, pero vamos a ver cómo manejo esta situación de la humedad en el perfil. Entonces, también estaba todo como para que, viste, patearan y hagan el gol. La suerte es que otras veces ha pasado y la patearon para el otro lado, viste, se la tiraban al arquero, tiraban el pase para atrás. Bueno, esta vuelta va a decir, sí, che, pero era facilísimo. Bueno, pero lo hicieron. Ese es un poquito el aliciente que te da, por eso celebramos la medida, sabemos que falta un montón y vamos a seguir trabajando para mostrar que si nos dejan, podemos mejorar mucho el sistema productivo. Porque en eso, si me das un cachitito más, también peleo mucho a los productores, porque soy productor, entonces me gusta pelearlos, ¿no? Que siempre nos decimos que somos los mejores, que somos los más eficientes, que somos esto, que somos aquello. Cuando vos ves la producción de Argentina, hace 10 o 15 años que no aumenta. Estamos en lo mismo. Será por el año, por la lluvia, por esto, por aquello, pero estamos estancados en productividad. Y esto tiene que ver mucho por esta políticas que hemos estado sufriendo, donde nos comen el margen. Al no tener margen, no tenemos colchón para innovar, porque la innovación está asociada al fracaso. Nadie innova el 100% en éxitos, porque si no es que no estás innovando, estás copiando lo que otro ya está haciendo, estás copiando lo que funcionó. Si vos vas a innovar, seguramente en algo vas a fracasar. Y ese fracaso o algo de financiar. riesgo implica asumir, digamos. Claro, y eso hay que financiarlo. Y si nos sacan margen, y bueno, vos vas a lo seguro. Porque vos decís, no tengo margen para hacerme el piola. Y bueno, hace entonces 10 años que no estamos innovando con la fuerza que tendríamos que innovar. Algunos sí, pero fíjate que el dron, que el esto, que aquello, sí, todo chiquitito. Si realmente uno quisiera innovar, vos tendrías que ver ya un cambio en el modelo productivo. Estamos teniendo problemas con malezas resistentes, con muchas cosas que tenemos la capacidad para dar respuesta a esto. Y en esto también es muy importante el trabajo del INTA, de universidades, porque ellos son los que nos dan tecnologías de procesos. ¿Qué diferencia tiene una tecnología de proceso de una tecnología de insumo? La tecnología de insumo es un herbicida, una híbrida, una variedad, que el que la desarrolla, obviamente, va a querer ganar. Te va a cobrar del plusvalor que a vos te da, ellos te sacan un porcentaje grande porque ellos fueron los que armaron la herramienta. En la tecnología de proceso es cómo hacer las cosas. Entonces el plusvalor te lo ganás del 100% vos. Claro. Y entonces, ¿pero quién va a investigar eso? El INTA, las facultades, CREA, APRESID, esas instituciones. Por eso es fundamental tener un INTA enfocado, reestructurado,
enfocado en los temas que necesitamos, pero tiene que estar funcional porque es fundamental para esta estrategia de innovación que necesitamos para aumentar la productividad. Bueno, perfecto. A seguir trabajando entonces, institucionalmente y productivamente ni hablar. Esperemos que tengamos una muy buena campaña de trigo y que los precios, bueno, acompañen un poquito. Ayuden. Sí. Bueno, No, y Martín, en eso también estar atentos, estar despiertos, porque a todos nos pasó, y a mí me pasó, estaba en A Todo Trigo el año pasado, el trigo a 250, 245, 247, a 250 y muchos la vendé. vieron pasar. Entonces se me pasó y terminaba vendiendo a 220, 210, 200. Sí, clave Así que también estar esa atentos, sugerencia precios comercial. Sí. gatillo, ¿viste? Precios gatillo, cada cual haciendo su número, porque no, yo no puedo decir, no, a 220 vendé, no, hacete tu número, fijate Sí, sí, realmente sí. en qué número a vos te cierra, tenés ese precio gatillo y armá tu estrategia comercial, porque si no vamos a ver pasarlo a las mariposas. Excelente, excelente recomendación. Bueno, Martín, muchas gracias por conectarte y bueno, charlar con nosotros. No, gracias por invitarme y bueno, a disposición. Bueno, Gracias, Ariel, Martín. Un abrazo. conversábamos con Gracias. Martín Vizcaizaque, presidente de Argentrigo, y bueno, se nos iba un episodio más de Agromercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Saludos a todos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.